El concurso de persona física acababa prácticamente siempre en liquidación y que normalmente con el fruto de la liquidación pues no había para pagar todas las deudas. De manera que el día que se concluía el concurso se volvía a abrir la posibilidad para los acreedores de dirigirse contra el deudor de por vida si no lograba pagar, incluso si se despistaban sus herederos y no renunciaban a la herencia, pues heredaban las deudas, por la responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del Código Civil, al que ya se ha referido perfectamente María Jesús. Evidentemente, las soluciones eran muy distintas para la persona física y para la jurídica. Para la jurídica el concurso tenía un sentido. Se iba uno al concurso, si conseguía el convenio muy bien, y si no, pues liquidada y extinguida. Y aquí se acaba el problema. La persona física se iba al concurso, perdía su casa, se generaban más gastos en los costes del concurso y encima el día que acabábamos no se había solucionado nada, sino que seguía la deuda ahí existente de por vida porque no la podíamos liquidar a la persona física, menos mal. En otra época de la historia se le liquidaba o se le metía en prisión por deuda. Eso lo hemos superado. Sin embargo, no hemos superado algo que Fernández Seijo, el magistrado de Barcelona, decía de manera divertida, pero en el fondo triste, que es que siempre tiene malas consecuencias el dejar el futuro del deudor en manos de los acreedores. Y él ponía como ejemplo el de Han Solo en El Imperio Contraataca, al que le embargaban el halcón milenario y lo criogenizaban precisamente sus acreedores, ¿no? Yo lo repito porque me hizo muchísima gracia, pero en el fondo las consecuencias son tristísimas. Y es que en una sociedad que trata de salir de una fuerte crisis económica, si no se le da una salida al endeudamiento privado, no hay posibilidades de recuperación, o la recuperación es mucho más lenta y además esa deuda privada termina repercutiendo en la deuda pública. Por lo tanto, a esto había que darle algún tipo de solución. Estamos acostumbrados, los operadores del ámbito mercantil, a que se nos reformen constantemente las normas. En los últimos años hemos llegado hasta el extremo. Este último año ya ha llegado hasta el punto de que no ha producido el colapso nervioso de los jueces y letrados que se dedican a lo mercantil porque Dios no ha querido. Pero nos hemos encontrado no solamente con una reforma importante de la ley orgánica que nos afecta, sino también con la reforma de la ley concursal por Real Decreto de 27 de febrero del 2015. Por otro lado, la tramitación por vía ordinaria del Real Decreto de 5 de septiembre de 2014 que ha dado lugar a la ley de 9/15 de 25 de mayo y por otro lado, la tramitación por vía ordinaria del Real Decreto de febrero con sus consecutivos cambios en la ley 25/15 de 28 de julio. Es decir, hemos llegado a un momento en el que la ley concursal no tiene estabilidad de ningún tipo. Está constantemente cambiando. Yo espero ahora que se pare un poco la cosa. ¿Esto qué significa? Primero, que los operadores jurídicos, desde luego, ya no podemos alardear de conocer la ley. Yo, desde luego, no me arriesgo. Todos los días me llevo sorpresa. Esto cuando lo han cambiado. Esto de dónde ha aparecido. Esto que estaba cuando desapareció. Es imposible abarcarla. Y además, hemos llegado al momento ese en el que los tribunales superiores resuelven sobre normas derogadas, lo cual es catastrófico. Eso que pasaba siempre en los órganos de lo social y de lo contencioso administrativo es lo que determinó que yo nunca pretendiera dedicarme a ninguna de las dos materias. Dije, bueno, me voy a dedicar al mercantil o civil, que la media de edad de las leyes es de 100 años aproximadamente. Eso se ha acabado absolutamente y ya ha llegado el momento en que no sé dónde estoy. Y me imagino que esto le pasa a muchos más. De todas maneras, las últimas reformas han sido positivas en el ámbito de la segunda oportunidad, aunque hay algún aspecto criticable de este año. Y el que yo más critico es la reforma en materia de competencia, que afecta a los concursos de personas físicas. Yo sé que los juzgados de lo mercantil están muy colapsados y sé que había muchas posibilidades de solución. La primera, que todos desearíamos y que nunca va a pasar, que se invierta económicamente en la administración de justicia hasta el punto de que se creen los órganos suficientes para las causas que entran. Eso sería el sueño, pero que nunca se va a cumplir. Segunda opción, descargar a los juzgados de lo mercantil, muy bien, que nos quiten las cláusulas suelo. Me parece estupendo. Pero ¿qué sentido tiene el quitarnos una parte del concurso de personas físicas y atribuírsela a los juzgados de primera instancia? Ni nos va a descargar demasiado y les crea un auténtico problema a los juzgados de primera instancia. Porque esta es una materia, no porque no estén preparados para llevarlo perfectamente, por supuesto, muchos de ellos son mucho más inteligentes y más capaces, desde luego, que yo.
El problema está en que esta es una materia muy técnica y muy compleja en la que hay que estar dedicado las 24 horas del día. Si uno se dedica al derecho concursal hay que estar todo el día leyendo derecho concursal porque hay reformas constantes y jurisprudencia constante, una materia en la que hay muchos aspectos respecto de los que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado y hay que estar todo el día encima. Si uno va a tener 4 o 5 concursos de personas físicas al año, no puede hacer ese esfuerzo constante porque no tiene sentido. Yo desde luego si estuviera en una primera instancia no lo haría. Entonces creo que había otras vías de solución y esta tiene poco sentido. Pero bueno, están así las cosas. Como están así, tenemos que saber cuándo acudir a un juzgado y cuándo a otro. En principio parece que nosotros nos quedamos con los concursos de personas físicas de empresarios y los juzgados de primera instancia con aquellos que no tienen la condición de empresario. El problema está en la propia redacción de la norma. ¿Qué se entiende por empresario? Porque la norma no lo define. La Ley Orgánica del Poder Judicial, al reformarse el 85.6 y el 86 ter, no lo define. ¿Quién lo define? La ley concursal, la única definición que tiene de empresario es la que hay en el artículo 231. Pero es muy divertido, porque si uno se lee el artículo, dice empresario a los solos efectos de este artículo. ¿Eso qué significa? Que la pretensión del legislador es que el concepto de empresario que da ese artículo fuera solo para el acuerdo extrajudicial de pago y para nada más. Yo desde luego no me voy a embarcar en una guerra de competencia con los juzgados de primera instancia. Creo que el sentido común, aunque perjudica al juzgado de lo mercantil, me hace creer que lo lógico, lo razonable es que utilicemos este mismo concepto del 231 para entender lo que es un empresario y nos quedemos con todo lo que entra dentro de ese concepto. Es decir, tanto el que es empresario para la legislación mercantil como el que lo es para la Tesorería General de la Seguridad Social, el que ejerce una profesión liberal y los trabajadores autónomos. De manera que quedarían en el ámbito de primera instancia los que son funcionarios, asalariados, pensionistas, etcétera. Por supuesto, esto lo tendré que negociar con, con mis compañeros porque nos vamos a poner 3 criterios distintos. Lo ideal es que pactemos el concepto. Pero bueno, esa podría ser mi sugerencia, por lo menos, que puede aclararnos de alguna manera la situación. Entonces, nos encontramos ya en el concurso de personas físicas al que hemos podido llegar, bien por la vía del acuerdo extrajudicial de pago y por lo tanto estaremos ante un concurso consecutivo o bien por una declaración de concurso voluntaria que no haya tenido previamente ese paso del acuerdo extrajudicial de pago. Y aquí, pues el concurso de personas físicas hasta ahora tenía la desgraciada circunstancia de terminar mal en la mayoría de los casos y que además suponía no solo un palo para el propio deudor, sino que encima cuando se trataba de un deudor, persona física, y especialmente cuando se trataba de un consumidor, un palo para su familia, por las circunstancias que ha puesto de manifiesto perfectamente María Jesús, en el sentido de que padres, hermanos, cónyuges, parejas de hecho, hijas, los cónyuges de estos, toda esa batería de gente que es el primer recurso de la persona física cuando tiene problemas económicos, ve irremediablemente subordinado sus créditos. Pues en este escenario encima terminaba el concurso y cuando concluía pues nos encontrábamos con esa responsabilidad patrimonial universal del 1911 de la que he hablado. La segunda oportunidad se ha introducido en España tarde porque, primero, esto es un lastre para la recuperación económica del concursado empresario, persona física, pero también un castigo para el que no es empresario y una condena a actuar fuera del mercado en el ámbito de la economía sumergida que en nuestro país alcanza las cotas aproximadas del 20%. El Banco Mundial nos decía que era fundamental remediar esta situación y también nos lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional para el deudor porque le favorece la salida de la crisis a él, pero también la salida de la crisis del conjunto. Y para el acreedor, porque es un incentivo para ser más cauto, para tener más cuidado en cómo y cuándo se conceden los créditos. Desde luego, el introducir una segunda oportunidad, que se hizo tímidamente en el año 2013, porque se establecieron unos umbrales de pago necesarios para poder exonerarse prácticamente inalcanzables. Yo no había conocido cuando se introdujo ningún concurso donde se hubieran pagado todos esos créditos. Luego se ha hecho una mejora en febrero y se han solventado muchas de las críticas que se le hicieron a ese Real Decreto de febrero en la reforma por la tramitación ordinaria de 28 de julio. Pese a todo,
hay cosas que no hemos corregido. Lo primero que hay que remediar es que hay que tratar de cambiar la cultura y evitar el sobreendeudamiento del consumidor, ¿no? Como dice Zunzunegui, mayor transparencia financiera y, como dice Juana Pulgar, no solamente fomentar el consumo responsable, sino también que quienes prestan dinero sepan que tendrán que asumir costes si no han sido responsables a la hora de prestar. Eso entiendo que es fundamental. Pero desde luego la primera medida es la de vamos a ayudar a que salgan del lío los que ya están dentro, ¿no? Y aquí la reforma de 28 de julio, a la hora de regular la segunda oportunidad, han hecho unas mejoras muy destacables en el 178 bis. Entre ellas, pues ha limitado el tema de la revocación, que planteaba un problema enorme. Si con cualquier mejora económica se podía revocar la exoneración de deuda, ¿qué sentido o qué incentivo tiene para el empresario, para la persona física no empresario, volver a iniciar una actividad si sabe que con cualquier mejora tiene el riesgo de la revocación? No tenía sentido. Esto se ha limitado. También la publicidad en el registro público concursal. También pues se ha protegido las garantías personales, aunque luego tiene una segunda cara de la que luego hablaré. O sea que sí que hay mejora. De todas maneras, la regla general está en el 178.2 de la ley concursal. Yo es verdad, estoy optimista. Sí que es verdad que esto es una mejora importante y lo comparto con mis compañeros. Aunque estoy un pelín menos optimista que ellos, porque hay defectos que ya veo venir en la práctica, en la aplicación de esto. Y el primer defecto es que no estamos cumpliendo lo que nos dice el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ¿al deudor de buena fe le garantizamos una salida de la crisis, una segunda oportunidad en el plazo de 3 años, que es lo que nos dicen ellos? Pues no, no lo hacemos. El plazo es más largo, es de 5 años como mínimo. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema del que partir. Segundo, nadie ha cambiado la regla general. El 178.2 nos dice que una vez que se concluye el concurso por liquidación o por insuficiencia de masa, si quedan deudas sin pagar, ese día de la conclusión del concurso, los acreedores recuperan la posibilidad de volver a dirigirse contra el deudor. Esa es la regla general. Por lo tanto, la regla general es el 1911 del Código Civil. La excepción es la exoneración, que es la que se regula en el 178 bis. Exoneración imprescindible si tenemos en cuenta que en otros países pues la persona jurídica estará más extendida, pero en nuestro caso, en nuestro tejido empresarial, más del 51% de los empresarios son personas físicas que tienen la condición de autónomos. Por lo tanto, hay que facilitar esta salida si le hacemos caso a las recomendaciones del Consejo, al Parlamento Europeo y a la Comisión, las recomendaciones del año 2012. Por lo tanto, vamos a ver cómo ha quedado ese 178 bis. Pues ese 178 bis nos da varias opciones posibles. Hay 3 requisitos que hay que cumplir en todo caso. Primero, que el concurso concluya por liquidación o por insuficiencia de masa. ¿Esto qué significa? Esto para todo, Alternativa 1 y alternativa 2, para todo el mundo. Pues significa que la exoneración de deudas solo es posible resignándose a la pérdida de todo el patrimonio, salvo bienes inembargables, por supuesto. Por lo tanto, exoneración cuando sea liquidado y se ha vendido. Si no, no hay exoneración. Excepciones a esto, pues habrán oído, me imagino, hablar de algún auto, de algún juzgado de Barcelona, concretamente del juzgado del mercantil número 10, de 14 de abril de este año, en el que se permitía una exoneración de deudas sin pérdida de vivienda. El auto estupendo, precioso, moralmente lo comparto muchísimo, pero no le veo encaje en nuestra ley, las cosas como son. ¿Que en un futuro sería posible una segunda oportunidad sin pérdida de vivienda? Pues se me ocurre una posibilidad. El emprendedor de responsabilidad limitada, respecto cuando lo que tiene son ese tipo de deudas de origen profesional, ¿no? O empresarial, solo esas. Recuerden ustedes que con la introducción de la ley de emprendedores se dio esa posibilidad a la persona física empresario de inscribirse como emprendedor de responsabilidad limitada, y una vez inscrito, cuando se cumplían los requisitos, pues se le impide a los acreedores dirigir sus acciones frente a la vivienda de ese emprendedor, siempre que no supere determinados umbrales de valor, pero solo cuando se trate de deudas que tengan origen empresarial o profesional. En este caso,
Si se declara un concurso de acreedores, ¿esta limitación se va a mantener o no? Pues ya están discutiendo todos mis compañeros, pues los jueces de lo mercantil, nos peleamos entre sí muchísimo y según una compañera mía estábamos condenados a un infierno solo para los jueces de lo mercantil a unificar criterios. Y es posible que sea así, pero lo cierto es que ya hay quien dice que esto no se aplicará si entra en concurso y quien dice, pues como Enrique San Juan, que además en todos los foros lo insiste muchísimo, en que esa limitación debe mantenerse si se declara un concurso de acreedores, y yo esto lo comparto plenamente. Por lo tanto, en un eventual concurso de acreedores en el que el deudor tuviera deudas de origen profesional o empresarial, deudas posteriores a esa inscripción, y que los acreedores no pueden dirigirse frente a su vivienda, ¿sería posible una segunda oportunidad sin pérdida de vivienda? Pues tal vez en ese caso sí, siempre y cuando, claro, no tenga deuda. Por ejemplo, las de adquirir una casa en una hipoteca que no tienen origen empresarial o profesional y que de esas no le libra a nadie uno por ahora. Por lo tanto, sí existe en la teoría una posibilidad de segunda oportunidad sin pérdida de vivienda en este hipotético caso que se dará en el futuro. Lo que no se dará es respecto a todo lo que ha pasado anteriormente. Segundo requisito, además de perder el patrimonio, el deudor tiene que solicitar la exoneración en el plazo al que se refiere el artículo 52.3 de la ley concursal. Bueno, esto es cierto, pero no siempre. Tendrá que pedirlo en ese plazo. Ese plazo es el que se da cuando el administrador ya ha vendido todos los bienes y le ha pagado a los acreedores, aunque queden muchos que no han cobrado, y nos pide la conclusión del concurso y se da un trámite de alegaciones y se concluye. En ese trámite de alegaciones es cuando se puede pedir la segunda oportunidad. Pero hay concursos que no llegan a esa situación, que no tienen esa sección quinta porque estamos en una insuficiencia de masa activa y hemos acudido al 176. En esos casos también es posible acogerse a la segunda oportunidad, pero no se pedirá entonces en ese otro plazo del 152, se pedirá en el plazo previsto en el 176.3, que es ese trámite de 15 días cuando el administrador ha terminado de liquidar. Primero comunicó al juzgado que no había bienes suficientes, el juzgado le dijo que pagara, que liquidara y que pagara conforme al orden del 176 y luego dice, ya lo he hecho, traslado por 15 días a todo el mundo y luego el juez resuelve. Pues en ese traslado de 15 días es cuando hay que pedir el beneficio de la exoneración de deuda para facilitar la segunda oportunidad. ¿Qué pasa con aquellos concursos famosos, aquellos que teníamos de claro y en el mismo autoarchivo? Bueno, esos siguen existiendo para las personas jurídicas. Eran los concursos que yo les decía para los malagueños que conozcan al grupo de música Tabletón, el grupo de rock, los de No tengo nada. No tengo coche, tampoco tengo moto, me falta para el autobús, ¿no? Inventario cero, que se daba muchísimo. En estos casos, pues ya la reforma del 176 bis 4 ya nos impiden en el concurso de persona natural ese archivazo directo cuando se pretende el beneficio de la exoneración. Por lo menos habrá que nombrar administrador concursal, aunque sea para que nos informe que no hay riesgo de solicitar la culpabilidad, etcétera, y se pronuncie sobre ese beneficio. Por lo tanto, aquí también, incluso cuando hay inventario cero, tenemos que abrir, aunque sea solo con esa finalidad. Entiendo yo, me imagino que habrá otras opiniones al respecto. Y tercer requisito, que el deudor sea de buena fe. Y aquí es donde yo hago mi crítica. Aquí es donde hago mi crítica feroz, porque hay una cosa que no voy a compartir nunca con el legislador. Y es que la buena fe dependa, de alguna manera, de lo que pagamos o lo que no pagamos en un concurso, de los créditos que se cubren o no se cubren. Mire usted, la buena fe del deudor debe ser que valoremos por qué el deudor llegó a la situación de insolvencia y cuál fue su comportamiento, y si ese comportamiento está relacionado con la insolvencia, o si esa insolvencia se debió al infortunio, a la mala suerte, a causas inevitables o irreparables, etcétera. Si un deudor ha actuado de buena fe, se paguen o no se paguen, 1, 3, 5, el 1% o el 79% de los créditos, debe dársele la facilidad de acceder rápido a la segunda oportunidad. Si hay un mal comportamiento del deudor, hay que ser mucho más estricto o impedirle el acceso a la segunda oportunidad. Lo que no puede hacerse es depender la buena fe de si he pagado o no he pagado un 25% de los créditos ordinarios, porque eso me parece un disparate. Y en otros ordenamientos jurídicos no pasa.
Sin embargo, aquí hemos mezclado las dos cosas. Exigimos el buen comportamiento en 2 de los apartados y en otros 2 estamos exigiendo que se paguen un número de crédito. Y eso no es razonable si nos vamos a otros apartados de nuestra propia ley concursal, porque nosotros en la pieza de calificación del concurso no declaramos culpable a nadie en función del déficit que haya. Lo declaramos culpable o no en función del comportamiento que haya tenido. Nunca hemos declarado un concurso culpable porque haya un 80% de las deudas impagadas. Lo hemos hecho por otro motivo y siempre se dijo que eso era, que la culpabilidad era por la conducta, no por la deuda. Si eso es así, la segunda oportunidad debe ser también por la conducta y no por la deuda. Que eso no significa que no sea posible exonerar. Se va a poder exonerar todo con esta nueva reforma. Lo que pasa es que los obstáculos y el tiempo que se necesita para ello es lo que yo discuto. En estos casos de buena fe habría que facilitarlo en mucho menos tiempo. ¿Qué es lo que entiende nuestro legislador por buena fe? Los 2 primeros apartados no me parecen mal. Que el concurso no haya sido declarado culpable. Pues muy bien, no ha sido declarado culpable. Esto es perfectamente razonable. O, si no hemos llegado a la pieza de calificación, porque estemos en una insuficiencia de masa, por lo menos ese pronunciamiento del administrador de mire usted, aquí no se va a pedir la culpabilidad. Perfecto. Y ahora nos introduce un elemento totalmente distorsionador el legislador. Pero bueno, si lo ha sido por la causa del 165.1, que es cascarilla, esa, aunque lo haya sido por eso, sí, podemos exonerar. Siempre y cuando no haya dolo o culpa grave. Y me pregunto yo, ¿es que los concursos se podían declarar culpables por culpa leve? ¿Cuándo ha sido eso? Dios mío. Y es que me voy al 165.1 y aquella frase que decía dolo o culpa grave ha sido tachada. Lo cual me parece muy bien, pero el problema es que el 164.1 no lo ha borrado nadie. Y el 164.1 es el que define la culpabilidad, dolo o culpa grave en el origen o agravación de la insolvencia, y que nuestro Tribunal Supremo repetidamente ha dicho que el 165 lo teníamos que poner en relación con el 164.1. Por lo tanto, no he entendido nada. Se ha suprimido eso. Yo no me veo dictando una sentencia de calificación culpable por culpa leve. Lo digo claramente. Por otro lado, nos exige un segundo elemento para entender que hay buena fe, que también me parece muy razonable, que es que no se hayan cometido delitos contra el patrimonio, orden socioeconómico, falsedad documental, hacienda pública, seguridad social, derechos de los trabajadores, estupendo. En los últimos 10 años, ya son años, pero bueno, es razonable, hombre, vamos a premiar el buen comportamiento y castigamos el malo. Hasta ahí bien. Y dice, y aquellos en los que se ha iniciado una instrucción, se paraliza la resolución sobre la exoneración hasta que termine el procedimiento penal. Bueno, yo esto en un hipotético mundo donde los procedimientos penales se instruyeran y enjuiciaran en un plazo razonable, me parece muy bien, pero todos sabemos que no es así pese a las limitaciones de la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se puede dilatar en el enjuiciamiento. ¿Por qué no se permitió exonerar sin perjuicio de revocación en caso de condena posterior por un delito penal, que entiendo yo que hubiera sido mucho más razonable? Pero estos 2 requisitos los comparto. Y ahora entramos ya en el terreno que menos me gusta. Apartado 3, que reuniendo los requisitos del 231, se haya celebrado o al menos intentado acuerdo extrajudicial de pago. ¿Cómo se interpreta diantre esta norma? Porque no es fácil de interpretar. ¿Es que este requisito hay que cumplirlo siempre? Parece que lo que dice es que siempre que se pueda acudir al acuerdo extrajudicial de pagos conforme al 231, hay que haberlo intentado o haber acudido. Siempre. Eso es lo que parece decir. Y además, ¿esto qué sentido tiene? Bueno, pues como hay gente que no puede acudir al acuerdo extrajudicial de pagos, por ejemplo, los que tienen un pasivo, deudor con pasivo superior a 5 millones de euros, no puede acudir. Pues muy bien, ese es el que no está obligado. Y los demás sí. Hasta aquí bien. Y así lo ha entendido, por ejemplo, la juez del Mercantil 8 de Barcelona en sentencia de 16 del 10 del 2015. Estupendo. Y ahora nos vamos al siguiente apartado, el 4, y aquí empieza el caos. Dice que se satisfagan créditos contra la masa, concursales privilegiados y, si no se ha acudido al acuerdo extrajudicial de pago, el 25% del ordinario. Pero ¿qué pasa? ¿No habíamos quedado en que había que ir?
Es que puede no irse y a cambio de eso se paga el 25% de los ordinarios, porque parece, como dice en Matilde Cuena Casas, la catedrática de Civil, se establecen las reglas generales del 3 para establecer la excepción en el 4. Esto es discutible. ¿O es que lo que quiere decir este artículo es todo el mundo tiene que ir por narices al 231 y al acuerdo extrajudicial de pago si estaba en el marco del 231? Y entonces, ¿para qué es la excepción? Pues para los de más de 5 millones de euros de pasivo, esos tienen a cambio que pagar el 25% del ordinario. Bueno, esto sinceramente me parece una deficiente técnica legislativa absoluta y creo que debe interpretarse de la manera más ventajosa para el deudor, porque desde luego si no lo entiendo yo, el pobre deudor muy probablemente, sobre todo si no tiene conocimiento de derecho mercantil, a lo mejor tampoco lo entiende, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues yo entiendo que la solución va a ser, hombre, hay que estimular el acuerdo extrajudicial de pago porque desde luego da mucho más facilidad de exonerar deuda y si yo fuera letrado recomendaría a mi cliente que fuera al acuerdo extrajudicial de pago, pero si no lo hace, pues sí, le vamos a exonerar de deuda en mi caso, salvo que pacte otras cosas con mis compañeras y le aseguro que las pactaremos para no volver locos a los letrados. Si paga el 25% de lo ordinario, entiendo que aunque no haya ido al acuerdo extrajudicial de pago, debemos dejarle exonerarse. Dice contra la masa y privilegiado, que hay que pagar. Los privilegiados especiales, lógicamente, si se ha vendido el inmueble, que se habrá vendido porque la liquidación es el primero de los requisitos, en primer lugar se le ha pagado el privilegiado especial, y ese privilegiado especial ha desaparecido, porque lo que no se haya cubierto se ha transformado en ordinario o subordinado conforme al 155, con lo cual no va a haber ningún obstáculo al respecto. Cuando se cumplen estos requisitos que nos pone este apartado 4 del 178 bis 3, ¿podemos exonerar? Sí, directamente sí, todo. En este caso, no en la alternativa, en este caso. Se exonera todo. ¿Por qué? Porque cuando la ley habla de plan de pago y del contenido del plan de pago y del alcance de lo que se exonera y no se exonera, no se refiere a este artículo, se refiere al apartado siguiente expresamente, al punto 5, a la alternativa. Por lo tanto, si yo he pagado créditos contra la masa privilegiados, generales y especiales en el sentido que he dicho, que la parte no cubierta se transforma en ordinario subordinado, y o me sometí a acuerdo extrajudicial de pago o he pagado el 25% del ordinario, si he cumplido todos estos requisitos, se me exonera ya de todo. Y no hay plan de pagos que valga. Y no hay deuda a las que no alcance. Esto lo tengo clarísimo. Se exonera por auto, porque previamente se da un trámite por el secretario a todos los acreedores, si no hay oposición por auto, si hay oposición, incidente concursal por sentencia, para valorar si se han cumplido o no se han cumplido los requisitos. Y ahora vamos a la alternativa, porque claro, hay muchos concursos de acreedores donde no se pueden pagar ni los créditos contra la masa. Y ese deudor que a lo mejor no es una mala persona, aun cuando nuestro legislador haya dicho que eso no es buena fe, ha podido llegar a esa situación por un absoluto infortunio, porque el sector en el que trabajaba se haya hundido, porque le haya ocurrido una catástrofe natural, porque se le haya quemado la nave, porque haya tenido una crisis matrimonial, una enfermedad grave. Yo tengo un deudor, me estaba acordando cuando preparaba esta charla, un señor al que le dio una gravísima enfermedad con 40 años cuando ganaba un disparate y tenía gastos mensuales acordes con sus ingresos, o sea que no era ningún irresponsable. Bueno, pues a este señor también tiene derecho a una segunda oportunidad y nos vamos a la alternativa que nos exige el legislador, un plus de lo que entiende que es buena fe. ¿Cuál es este plus? Que se someta a un plan de pago, pero que se someta a un plan de pago solo respecto de determinadas deudas, las que no se exoneran directamente, que luego voy a decir cuáles son. O sea, el plan de pago no es para todo lo que queda por pagar, es solo para esas deudas. ¿Qué significa? Que si esas deudas no existen, no es necesario el plan de pago aunque nos acojamos a esta opción. 2. Que no haya incumplido las obligaciones a las que se refiere el artículo 42 de la ley concursal. Obligaciones de colaboración. ¿Qué significa esto? Que no haya sido condenado en la pieza de calificación por la causa de culpabilidad de no haber colaborado. No,
Eso no significa eso, porque si no estaríamos ante una redundancia. Ya se nos exigió como primer requisito que no se haya condenado como culpable. Por lo tanto, sería absurdo exigirlo por segunda vez. Nos referimos a algo más. No solo que no se me haya condenado por no colaborar, sino que haya colaborado, que no haya nada en el procedimiento que le haga pensar al juez que nos ha costado mucho que este señor colaborara. Por lo tanto, es otra valoración. Que el beneficio no se haya concedido en los 10 años anteriores. Esto no plantea ningún problema, está clarísimo. Y ahora ya empezamos en terreno pantanoso. Que no haya rechazado en los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada a su capacidad. Bueno, vamos a ver, ¿y esto cómo diablos lo acreditamos? Si estaba en paro, se me ocurre que le puedo mandar un oficio al INEM preguntándole qué oferta le ha hecho en los últimos 4 años. Y hombre, si el tío era ingeniero naval en Málaga y se le ofreció un puesto de programador en Ávila, pues consideraré que no es adecuado. Pero ¿y si no ha estado en paro? ¿Y si ha estado en situaciones precarias, laborales, etcétera, y yo no tengo ni idea de qué es lo que le han ofrecido o no le han ofrecido? Pues esto no hay manera de averiguarlo. La única manera que se me ocurre es pedirle una declaración jurada diciendo, pues mire usted, en los últimos 4 años no he recibido ninguna oferta adecuada que me permitiera salir de esta situación. Y punto. Y si alguien quiere demostrar lo contrario, pues que venga y proponga pruebas y lo demuestre, porque otra solución no le veo. Y que acepte expresamente, para tener este beneficio de exoneración, inscribirse en el registro público concursal, lo cual me parece muy bien, sobre todo después de la reforma del 28 de julio, porque se ha limitado el acceso a ese registro público concursal. Ya solo pueden acceder pues los que tengan un interés legítimo, además de los organismos públicos y de los juzgados, pues el que va a hacer una oferta firme de crédito al deudor, que tenga que ser remunerada, etc. Fenomenal. Muy bien. ¿Es criticable? Sí, es criticable porque es un lastre para la segunda oportunidad. Eso está ahí. Y además es inútil, más que inútil, porque ya están ahí todos los ficheros de insolvencia que tienen los bancos, que están regulados por el Banco de España. ¿Y para qué vamos a hablar del artículo 42 de la Ley de Protección de Datos, etcétera? No le veo el sentido, pero bueno, ahí está, no le veo problema para cumplirla. Por lo tanto, cumplimos todos estos requisitos y el trámite es que se presenta la solicitud, cuando dije que había que presentarla para todos los casos, para la primera opción y para la alternativa. Se le da traslado a las partes, que no hay oposición, auto de exoneración provisional. En todos los casos habla la ley de provisional, tanto por la vía del apartado 4 como por la vía del apartado 5. Yo creo que esto es un defecto de la ley. Aquí sí es provisional, porque luego vamos a tener un plan de pago. En el otro caso no era provisional, era definitiva, solo que cabe revocación. Pero deberían distinguirse y no hablar de provisional para ambos casos. Pero bueno, hablamos de provisión. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué exoneramos? Y estoy hablando solo de la alternativa, no de la primera opción, porque este artículo, el 178 bis 5, se remite expresamente al 178 bis 3.5. Por lo tanto, solo para la alternativa. En el otro supuesto se exonera todo. Exoneramos del tirón créditos ordinarios y subordinados no abonados. Y todos los que aún no se hubieran comunicado al concurso y que tengan esta consideración, aunque no se hayan comunicado. Exoneramos, los privilegios especiales, porque para poder acogerse a esta posibilidad de segunda oportunidad hemos vendido y hemos pagado con el fruto de esa venta del bien sometido a privilegio especial a su titular, y lo que queda es ordinario subordinado conforme al 155. ¿Qué es lo que no se exonera? Expresamente se habla de créditos públicos y alimentos, expresamente. Aunque luego hay un apartado general que dice lo que no se haya dicho expresamente que se exonera, no se exonera. Con lo cual no sabemos qué pasa realmente con el resto de los privilegiados generales y con el crédito contra la masa. Yo tengo muy claro que el crédito contra la masa no es posible exonerarlo, se tiene que someter al plan de pago. ¿Por qué? Pues si no estaríamos pagando crédito, en algunos casos, ordinario y subordinado por delante del crédito contra la masa, que ya es lo que faltaba. Por lo tanto, yo entiendo que ahí no se ha dicho expresamente que se exonere, y en la lógica, el sentido común, es que ese crédito contra la masa, que si hay una parte que todavía no se ha pagado, también vaya a ese plan de pago. Respecto del resto de los privilegiados generales, estoy dispuesta a aceptar toda clase de sugerencias, porque desde luego no lo tengo claro en absoluto. Se someten a uno el plan de pago en una exoneración provisional durante 5 años, y durante esos 5 años no devengan intereses.
¿Qué pasa transcurridos los 5 años? Si no se han pagado, se exonera todo. Pero para que eso sea posible, hay que haber destinado al plan de pago la mitad de los ingresos, 50% de los ingresos si se trata de, o la cuarta parte de los ingresos si son las circunstancias del Real Decreto Ley 6/12 de 9 de marzo, es decir, unidad familiar o circunstancias de especial vulnerabilidad, de acuerdo con esa norma, que es una norma administrativa en la que no voy a entrar. Por lo tanto, si hemos destinado esta parte de nuestro ingreso a los que yo creo que hay que restar la parte inembargable de los ingresos, y lo digo porque si no, no tiene sentido luego los pronunciamientos que se hacen en materia de revocación, o sea, ingreso mitad, pero ¿cómo se calcula? De los ingresos restamos la parte inembargable y la mitad de lo que queda, entiendo yo, aplicando el 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una vez que han pasado los 5 años y hemos destinado ese dinero, aunque no se haya pagado todo lo que faltaba por pagar, exoneración definitiva, sin perjuicio de una de las posibilidades de revocación que sigue existiendo durante 5 años más. Personas a las que beneficia esta exoneración: al deudor y a su cónyuge, pero solo beneficia al cónyuge cuando hay comunidad de bienes, es decir, sociedades gananciales o algún otro régimen que implique comunidad. Si se había liquidado, si hay separación de bienes previa, no se le aplica al cónyuge, salvo, hombre, que sea un concurso donde se han declarado los dos. Pero es que cuando hay sociedades gananciales, aunque el cónyuge no esté declarado en concurso, también se le aplica, lo cual tiene, desde mi punto de vista, todo el sentido, puesto que si se acuerdan del 77 de la ley concursal, los bienes de las sociedades gananciales se integran en el activo para responder de las deudas comunes, que va a responder siempre 1369 del Código Civil. Por lo tanto, es lógico. Avalistas y fiadores. Y aquí está el drama. No, los avalistas y fiadores no se ven alcanzados por la segunda oportunidad. Y aquí hay toda clase de posturas. Nos dice Matilde Cuena y otros catedráticos de civil: bueno, claro, es que esto tiene que ser así porque si no nos cargamos la garantía personal. Bueno, eso lo entiendo. Y si alguien exige una fianza es porque si no puede pagar el primero te diriges contra el segundo. Si lo exonera te carga la garantía personal. Hasta ahí lo entiendo. Pero no le dejo subrogarse, si tiene que responder el avalista o fiador, no le dejo subrogarse y dirigirse contra el deudor, la acción del reembolso. Es que si no le privo de la acción de reembolso, me cargo la segunda oportunidad. También, todo esto lo entiendo. Es decir, aplicamos un sistema que hace desaparecer para estos casos los artículos 1847 y 1838 del Código Civil. Lo hace el legislador y por lo tanto es posible. Ahora, todo esto me parece muy bien de cara al futuro. Avalista o fiador que firme mañana sabe a lo que se atiene. Pero ¿qué pasa con todos los que firmaron cuando creían que les iban a ser aplicados esos dos artículos? Que firmaron en la creencia de que solo responderían hasta donde respondiera el deudor principal y nunca más que él, y que si tenían que responder, luego iban a poder ejercitar la acción de reembolso. Por lo tanto, a toro pasado le estamos alterando las reglas del juego, sin las cuales a lo mejor no hubieran firmado. ¿Esto es posible? Yo lo dudo mucho y no sé qué solución le vamos a dar, si exonerarlo o si permitirle la acción de reembolso, pero desde luego me parece una injusticia enorme. Y además tenemos un segundo problema. ¿Por qué la segunda oportunidad? Porque a todo el mundo le escandalizaba que el deudor persona física perdiera todo su patrimonio, consumidor, su casa, no sé qué, y que encima siguiera debiendo de por vida. Muy bien, le quitamos el problema al deudor persona física. ¿A quién se la pasamos? A sus padres. Porque en España son muchísimas las hipotecas en las que el avalista o el fiador es el padre. Por lo tanto, el hijo ha perdido su casa, le hemos dado la segunda oportunidad y ahora el padre va a perder su casa. Padre y madre pues pierden su casa. Así que lo que hemos hecho es desplazar el problema de un lado a otro. Por lo tanto, sí, la segunda oportunidad, una verdadera oportunidad, sí. ¿Hemos avanzado mucho? Sí, hemos avanzado muchísimo. ¿Hay mucho camino por andar? Pues muchísimo. Hay cosas que están sin solucionar. Revocación. Si alguien lee los 178 bis 7 y a la primera lo entiende, le doy un abrazo, le estrecho la mano y desde luego lo declaro la persona más inteligente de la Tierra, porque me lo he leído 4 veces y todavía no sé lo que significa. Para empezar, distingue 2 apartados. Y yo he creído entender que hay 2 posibilidades. Una, la revocación
porque una vez concedido la exoneración, que no sé si se refiere a la provisional o a la definitiva, se constata que hay ingresos o bienes ocultados, lo cual me parece muy bien, y luego dice, también cabe revocación durante el plazo de cumplimiento del plan de pago. ¿Es que estas otras 3 cláusulas de revocación solo son si hay plan de pago y durante ese plazo? Esa duda la tengo. Sobre todo la tengo porque hay casos en que no nos sometemos a la primera opción del apartado 4, nos vamos a la del 5, que es la del plan de pago, pero a lo mejor no es necesario el plan de pago, porque resulta que lo único que hay son los ordinarios, que no hay deudas por alimentos, no hay deudas por créditos públicos, se ha pagado la masa, pero no hemos pagado el 25% de los ordinarios y no nos habíamos ido al acuerdo extrajudicial de pago. ¿Y ahora qué hacemos con este? No le podemos hacer plan de pago, lo exoneramos por la alternativa, pero no lo podemos someter al plan de pagos porque el plan de pago es solo para los créditos que no se exoneraban. Y este no tiene de esos créditos. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Desde dónde se cuenta? ¿Se cuentan que esos 5 años que no haya plan de pago y podemos aplicarle estas 3 causas de revocación o no? Si no hay plan de pago no se las aplicamos. Todas esas dudas las tengo. ¿Cuáles son esas causas de revocación? Esas que supuestamente se van a aplicar durante el plazo del plan de pago. Si incurren circunstancias que le hayan impedido la concesión del beneficio de exoneración, que se condene por un delito, por ejemplo. Que incumpla la obligación que se recoge en el plan de pago. Bueno, que se incumpla el plan de pago, no. Entiendo que se incumpla por debajo de los umbrales del mínimo de dinero que hay que destinar al plan de pago. Porque si no, de nada nos serviría. ¿Podemos exonerar si hemos destinado la mitad de los ingresos? Si nos pueden revocar por el camino, por no haber cumplido el plan, no, por no haber cumplido el plan estando por debajo de estos umbrales, porque si no, no tiene sentido. Y que tenga una mejora económica, pero aquí sí ha mejorado mucho la reforma del 28 de julio, no cualquier mejora económica. Una gran herencia, que le haya tocado la lotería, etcétera, juego de suerte, envite o azar o herencia o legado. Estas son las causas de revocación. Mi conclusión, que hemos mejorado mucho, que hay que irse a la segunda oportunidad. Si yo fuera letrado, a todas esas personas que no pueden, que están condenados a vivir en economía sumergida, todo eso, pues vaya usted al plan de pago, a la segunda oportunidad ya, vaya al acuerdo extrajudicial de pago, todo fenomenal. Pero que yo quiero que al deudor de buena fe se le valore la buena fe de otra manera y la segunda oportunidad sea para el deudor de buena fe absolutamente infortunado y sin responsabilidad en su situación en el plazo de 3 años. De manera que, como decía, esa letra de tabletón, la de no tengo nada, que terminaba diciendo yo soy feliz cuando sueño porque desprecio el dinero y solo en soñar me empeño, en un precioso poema de Juan Miguel González. Yo no espero que nuestros deudores desprecien el dinero, ni muchísimo menos, pero que sí las posibilidades de salir adelante les permitan soñar al menos con un nuevo futuro en el que no se vean lastrados para siempre por aquellas circunstancias que le llevaron al infortunio. Eso es lo que espero, lo que deseo y espero que en el futuro vayamos en esa línea. Muchísimas gracias.